voy a habla sobre una leyenda zapoteca del Oxicha, sobre el mundo de los colores desde el principio de los tiempos, podemos decir. Es una leyenda muy antigua y sobre todo lo más importante es de que se conceptualiza lo que es la palabra Bij, que Bij significa como todos los colores, o interpretado al español sería como el arco iris, ¿no? Y sobre todo enfatizar esto, lo de los pájaros, porque realmente el pájaro arcoíris, que es el título de este libro, pues existe en las zonas del Oxicha y también se le conoce como Psiti. Y digamos, mi método ha sido más bien no pensar jamás el tema, ¿no? Sino aprovechar lo que en literatura o como la experiencia de un escritor se concibe como la intuición literaria, como darse cuenta, pero ya de una vez, darse cuenta cuando uno ya empezó el texto, en dónde está uno inmerso, hacia dónde, qué caminos logra uno trazar dentro de un texto, y sobre eso ya hacer una segunda reescritura, cuando menos no es tan racional, digamos, es simplemente fluida, simplemente escribir. Y ya una segunda reescritura, ahí sí se necesita como ir pensando los tejidos que van entrelazando la historia, que le pueden dar una lógica interna que todo texto tiene. Pero el inicio es así, como un chispazo, como algo que de pronto uno está en su rutina y de pronto el hecho literario surge de esa ruptura, de algo que más que tratar de armar una lógica dentro del texto, más bien disfrutar ese proceso de no pensar jamás la historia. Y en la segunda reescritura entonces sí ver más o menos los hilos o los caminos por donde guiar o por donde construir, o las palabras exactas para mostrar alguna emoción, algún olor, algún sabor, algún ambiente, distintas etapas dentro de la narrativa. Uno escribe, ¿no? Uno siempre intenta de escribir, o siempre darse un poco de tiempo para escribir, o siempre surge esa necesidad de escribir. Pero uno tiene su material, pero realmente el editor aparece como otra segunda figura que te puede decir cosas que todavía no alcanza a tener el texto, o te puede ver cosas que tú no has valorado nunca en tu texto. Y de pronto cuando lo lee una segunda persona, una tercera persona, le encuentran cosas valiosas, ¿no? Entonces el editor siempre está ahí como una segunda mirada, ¿no? De ver qué cosas son valiosas y qué cosas no pueden ser tan valiosas, ¿no? Siempre en el mundo de las palabras, siempre viendo la intención de las palabras. Yo siento que la figura del editor es importante porque tiene otra luz o tiene otra mirada hacia el texto, ¿no? Y eso es muy importante. Más que doble trabajo, son como dos procesos de creación, ¿no? Y es algo que he estado trabajando y siento que he avanzado lento, pero cuando menos hay un poco de avance, ¿no? Son dos procesos creativos distintos, porque construir desde el español es seguir la estructura del español o el pensamiento en español, ¿no? Pero yo creo que lo valioso o lo poco de luz que hay en mis textos es de que bueno, de un tiempo atrás he estado tratando de hacer creación, digo, porque trato de tomar bien en sí la esencia del zapoteco, que es algo que es una visión de mundo, una visión de personajes, una visión de ambientes que realmente uno no puede transmitir a partir del español. Si uno quiere comunicar algo de la cosmovisión de los zapotecos, necesariamente tiene que uno usar el lenguaje zapoteco. Por ejemplo, en el caso de los saludos puedo ejemplificarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a visitar una casa, se dice Maochenzogo. Cuando uno se saluda en la calle, chango, y hay distintas formas de saludo, ¿no? Y lo que es importante de evidenciar es de que si uno nada más hace una transcripción literal del zapoteco al español, simplemente no se puede, ¿no? Por ejemplo, si me dedicara a hacer una historia desde el español, pues simplemente eliminaría varios saludos que están en zapoteco, ¿no? Y así como este ejemplo, hay muchas palabras que nada más se pueden conceptualizar desde el zapoteco y que no existen en el español, ¿no? Y yo creo que este es el caso de este libro, precisamente del pájaro arcoíris, que menciona varios mundos de colores, ¿no? Pero colores que están conceptualizados desde el zapoteco, ¿no?
pasa mucho por el sistema educativo, evidentemente, ¿no? Porque así como señalas, hay muchos escritores que escriben en lengua indígena y hay cierta tendencia a escribir desde el zapoteco, pero lo realmente complicado para cerrar el ciclo de la lectura y la escritura es encontrar lectores que te lean, pero desde el zapoteco, desde la esencia de la lengua, ¿no? Que realmente te puedan sentir lo que tú interpretas al español, pero desde el zapoteco, y es algo creo que se va a ir dando mientras se sigan difundiendo o mientras se siga apostando por seguir editando más libros en lenguas originarias, ¿no? Porque, porque el libro es como un viajero, ¿no? Y siempre va a caer en manos, y a veces no sabemos si va a caer en manos de gente que lo va a leer en español o gente que lo va a leer desde el zapoteco, ¿no? Pero esto de disociar, por ejemplo, de que hay gente que habla zapoteco, pero ya en mi experiencia, este es el segundo libro que está de español y zapoteco. En mi experiencia hay gente que habla el zapoteco, pero lo prefiere leer en español, a pesar de que habla el zapoteco. Entonces aquí la importancia más bien es crear esos lectores, o esta pregunta de que si lo van a leer en español o en zapoteco, pasa mucho lo que en educación conocemos como alfabetización, ¿no? Pasa que nuestros niños hablantes de zapoteco se les está alfabetizando en español, ¿no? Y entonces no hay esa libertad o esa apertura para que al niño se le enseñe a escribir desde su propia lengua. Y por lo tanto, si se le enseña a leer y escribir desde una lengua ajena, como es el español, pues aunque esté alfabetizado en español, va a querer ya de adulto, o muchos de nosotros que fuimos alfabetizados en español, seguir leyendo textos que están escritos desde el español, ¿no? aunque se hable el zapoteco. Yo creo que como escritor en una lengua originaria como es el zapoteco, lo más complicado es encontrar lectores que te lean, ¿no? Desde el zapoteco, evidentemente, porque vivimos en un mundo de mucha apertura, que está saturado de información, ¿entiendes? Mucha información por todos lados, se vierte información en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa, todo está escrito en español, lamentablemente todo se sigue pensando en español. La labor de escritor es como una labor, digamos, para mí inherente, ¿no? Algo que buscas, algo por la que sí realmente puedes hacer, porque está en tus manos, es una necesidad que sientes escribir, ¿no? Ya sea desde el zapoteco o iniciando textos desde el español. Pero los lectores, yo no puedo tener mucho acceso, formar varios círculos de lectores. De hecho he hecho trabajo con los niños, ¿no? Enseñarles a leer y escribir en su lengua materna, o no necesariamente llegar a libros o a textos literarios, ¿no? Que es otra cosa distinta. Hay distintas formas de poder enfrentar ese gran reto que es formar lectores. En la lengua, el zapoteco, como cualquier otra lengua, puede uno formar adivinanzas, puede uno formar coplas, canciones, hay muchas formas de incidir, pero de formar ya lectores de textos literarios en zapoteco es algo complicado, porque bueno, como todos sabemos, si no se sabe, cuando menos se sobreentiende de que educación indígena es eso que le ha faltado, ¿no? Ese plus que le ha faltado a educación indígena, la de realmente alfabetizar a los niños, que lean en su lengua materna, ¿no? Y viene mucho a colación esto con la falta de identidad, ¿no? Porque realmente en las comunidades, por ejemplo en las comunidades de Loxicha, cada vez es más el desarraigo de la gente hacia la lengua, ¿no? Hay mucho desarraigo. Los muchachos que terminan ya no, si llegan a la ciudad o si siguen estudiando, ya no piensan, ya no dan una mirada hacia el zapoteco, ¿no? Y mientras la gente esté desarraigada en su propia lengua, es muy difícil conseguir lectores en zapoteco, pero aún así, yo creo que la función del libro, como tal, es que está fomentando la cultura escrita, ¿no? A lo mejor, y me ha tocado en mi experiencia, por ejemplo en el anterior libro, me ha tocado gente que lo ha leído en zapoteco, y entonces es una gran satisfacción, porque el libro siempre va a ser un viajero, ¿no? Va a caer uno nunca sabe en qué manos va a caer, si lo van a leer desde el español o lo van a leer desde el zapoteco. Es un libro nuevo, basado en una leyenda zapoteca mixteca, porque realmente como leyenda está tanto desde el zapoteco
pero también en los mixtecos aparecen así ciertos elementos de cosmovisión que unen ambas culturas, ¿no? Realmente se ve que el papel del pájaro ha estado presente en las culturas. Por ejemplo, el lenguaje de pájaros, podemos decir, ¿no? Los pájaros siempre han sido así como un elemento, no de la naturaleza, sino que un elemento que uno puede leer, un elemento que da sentido a las personas. La gente del campo puede leer, puede distinguir, ¿no? Si no leer, cuando menos distinguir distintos tipos de cantos de pájaros. Y entonces a partir de esos cantos las personas, por ejemplo en Loxiche, pueden distinguir si se acerca la lluvia, si alguien te viene a visitar. Entonces hay como todo un mundo alrededor que te pueda, con la cual uno puede leer los pájaros. Yo creo que los pueblos originarios, o las distintas culturas originarias, como el zapoteco, el mixteco, los ayucs, siempre han mantenido una estrecha vinculación con la naturaleza, siempre han vivido. Por ejemplo, en los pueblos, siempre, como señalaba en el ejemplo de los pájaros, igual así como pueden descifrar el canto de un pájaro, igual pueden descifrar también cuando cae la hoja de un árbol. Pueden leer a partir de la lluvia, a partir del rayo, pueden leer a partir del crecimiento de una platanera, a partir de los retoños del bambú. Realmente la gente del campo tiene otra sensibilidad, ¿no? Es otra forma de sentir el mundo, es otra forma de vivir el mundo. Por ejemplo, la gente de los pueblos no deforesta. Es como una falacia, como un mito eso de que la gente pues tumba los campos para sembrar, para sus alimentos de subsistencia, ¿no? No, la gente siempre es previsora, siempre va pensando que si tira un árbol, no es que sea así como un afán ecologista, ¿no? De que si tira un árbol siembra 10, no. La gente sabe qué tipo de árbol va a tirar, o nada más corta las ramas. Entonces hay un vínculo muy especial con la naturaleza. Y es lo que trato de reflejar un poco en mi literatura, ¿no? Le binbi, zial men navan le nialco. Timzandile estamos bien, salazon timpina thosne, zoplo jambis wis, nanjablo coixli, salazon timpina thosne, dile bi, nate estama plon diowis, sisnit, lusas dis wando, dotos do ma, satir niedo, lo retir niedo, bin jalome, satir zuyo reto bin re. Los indiobre analila zo mencha dobin nana we tinye le silkai nakus nanguyo reye ve Juan Dios ni rembi nareta Juan gus. Thank you.